Muy bien, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas, estudiantes de la carrera técnico nivel superior en enfermería, a docentes de la misma carrera del Centro de Formación Técnica de la región de Valparaíso. Buenas tardes a todos que nos acompañan también. Queremos darle la bienvenida a esta actividad que hemos preparado para ustedes. Me da un segundo. Ahí sí. Queremos darle la bienvenida y agradecerles por estar acá. Primero que todo, una pequeña introducción. El 3 de marzo del 2020, no sé si tendrán memoria de esa fecha, algunos, los que están más vinculados con la salud probablemente sí. Ese día que le cambió la vida a mucha gente, a todos los chilenos, porque ese día se confirmó el primer caso de COVID-19 en Chile. Y con eso comenzó la circulación del virus y con eso una nueva etapa para todos los profesionales de la salud. Han sido 15 meses de mucho trabajo, de frustraciones, de desgaste físico y emocional, quizás con algunas alegrías, en algunos casos en que se han podido recuperar, pero lo cierto es que el COVID-19 ha sido una etapa difícil para todos los recintos de salud del país y del mundo. Es por esto que la carrera técnico en enfermería y la unidad de vinculación con el medio han querido reflexionar sobre este tema. Por eso hemos titulado esta actividad Impacto de la pandemia en los profesionales de la salud. Y antes de saludar a nuestro invitado, le queremos dar la palabra a la jefa de carrera de técnico en enfermería, a Jenny Rivera, para que salude a sus estudiantes, a sus docentes y, por supuesto, a nuestro invitado. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Buenas tardes. Vamos a saludar en primera instancia al doctor Luis Ignacio de la Torre. Bienvenido ya a los estudiantes que están acá presentes, a los docentes, ya a los académicos que estamos. Ya, Sebastián, buenas tardes. Cristian. Ya, primero, darle las gracias al doctor por ser parte de esta actividad. Nosotros en esta carrera tenemos alumnos presentes ahora. En esta actividad, alumnos de primer año, de segundo año de la carrera técnico en enfermería de nivel superior y alumnos de quinto semestre. Para nosotros también ha sido un impacto fuerte la pandemia. Ya nos ha limitado para poder participar en algunos temas de campos clínicos y obviamente queremos saber el punto de vista de usted, qué es lo que nos espera más adelante y a qué nos vamos a ver enfrentados a darle término a esta carrera como profesionales de la salud. Bienvenido a mis alumnos, espero que puedan participar de esta actividad, preguntar las dudas que tengan y que sea beneficioso para todos. Muy bien, gracias Jenny. Para empezar, quería comentarles que el doctor de la Torre nos ha señalado que espera que sea una actividad con harta participación de los estudiantes y también de los docentes, por cierto, para que puedan dejar sus preguntas en el chat, de forma de que el doctor las pueda ir respondiendo en la medida que se desarrolla la actividad. Contarles, el doctor Luis Ignacio de la Torre es ginecólogo obstetra de la Universidad de Valparaíso, jefe de las unidades de patología mamaria del Hospital Carlos Van Buren, es ginecólogo también en la Clínica Ciudad del Mar, y en el plano académico es coordinador del internado de obstetricia de la Escuela de Medicina de la Universidad de Valparaíso y desde el 2019 es presidente del Colegio Médico de la región de Valparaíso. Así que para que active su cámara, Ignacio, y dejamos con usted a nuestro invitado. ¿Me ven bien ahí? Perfecto. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación del Centro Tecnológico de Valparaíso, especialmente por este esfuerzo de reunir a estudiantes que son futuros trabajadores de la salud y, de acuerdo a lo que entiendo, varios ya son trabajadores de la salud y hacen el doble esfuerzo de trabajar y estudiar para seguir perfeccionándose. La pandemia llegó para cambiarlo todo y llegó para desnudar probablemente muchas de las falencias que como sociedad tenemos. Y además llegó en un momento muy especial para nuestro país, porque llegó en un momento en el cual nos veníamos recuperando de lo que se denominó el estallido social. Pero además llegó a un país que tiene un sistema de salud segregado, en el cual la cobertura sanitaria no es pareja y en la cual
muchas de las prestaciones de salud requieren el pago de bolsillo para poder ser realizadas. Hablamos de pago de bolsillo en todo el dinero que sale del presupuesto familiar, adicionalmente a lo que pagan todos normalmente para financiar su sistema de salud y que se usa habitualmente cerca de un 30% para pagar medicamentos, cerca de un 20 a 25% para pagar consultas y atenciones de salud y el resto para pagar principalmente procedimientos, hospitalizaciones. En ese contexto llega una pandemia de la cual no hay registro similar. Para que ustedes se hagan una idea, en un invierno tradicional, por gripe fallecen cerca de 3.000 personas en Chile y nosotros estamos viendo una enfermedad donde solamente en el año 2021 ya han fallecido sobre 18.000 personas, 17.000 personas y de acuerdo a las estimaciones muy probablemente vamos a pasar las 25.000 personas este año. Pese a todos los esfuerzos que se han hecho, algunos más o menos acertados. Como acá hay personas que trabajan en el sistema de salud, no voy a entrar a detallar con mayor precisión lo que está ocurriendo, pero te quería pedir, Sebastián, si podemos mostrar el video que les compartí para iniciar un poquito la conversación y poder hablar con más detalle de cómo han cambiado los establecimientos de salud precisamente por la pandemia. Este es un video que hicimos con el Colegio Médico para tratar de comunicar el riesgo. Está grabado en varios hospitales y lo dejo para que lo escuchen con atención. Hemos ampliado nuestra capacidad de cobertura como en un 600%, la verdad, y a pesar de eso, en este momento, hoy, nos encontramos absolutamente completos, sin ninguna cama disponible. Eso en realidad es un riesgo enorme y estamos en una situación bastante crítica pensando en que vamos a tener pacientes a los cuales no vamos a poder atender. Estamos en una situación límite. En camas UCI, el Maule enfrenta una sobrecarga laboral agobiante, con camas no habilitadas porque no hay personal. Están con licencia médica. Nuestras urgencias tienen hospitalizados en camillas. La situación es crítica. Necesitamos que se cuide. En Los Ríos hemos tenido una alza sostenida de casos las últimas 4 semanas, lo que ha llevado a una alta ocupación hospitalaria. Hoy día, en el Hospital Base Valdivia, la ocupación de camas críticas alcanzaba un 97%, quedando solo una cama disponible. La situación de la red asistencial en la región metropolitana es de extrema gravedad. Hemos llegado a una ocupación de un 99% de las camas críticas, con más de 2.500 camas críticas ocupadas, lo que nunca habíamos visto en la historia de nuestro país. El personal de salud está realmente exhausto y muy frustrado con este nuevo aumento de casos. La situación del COVID en la quinta región es muy compleja y esto se traduce hoy en día en largos tiempos de espera en las unidades de emergencia y mucha dificultad para conseguir una cama crítica para quien lo requiera. No es solo el riesgo de enfermar de COVID. En este momento cualquier paciente con una enfermedad compleja tiene serias dificultades para poder ser atendido de manera oportuna y con la calidad necesaria. Hoy en Clínica Dávila nuestra situación es de una altísima ocupación, estamos cercanos al 95% en todas las camas y en las UCI particularmente estamos casi al 99% de ocupación. Tenemos una demora en el servicio de urgencia, en general entre 2 a 3 horas para recepcionar los pacientes y los pacientes a veces deben permanecer en la urgencia durante 24 o 48 horas antes de poder subir alguna cama dentro de la clínica. El sistema de ambulancias de la región metropolitana está teniendo una presión asistencial sin precedentes. Traslados desde los domicilios de los pacientes, desde la atención primaria y los APUs, así como entre centros de salud, tanto dentro como fuera de la región metropolitana. La situación que estamos viviendo en el hospital es de una alta afluencia de pacientes, a diferencia de la primera ola, pacientes con problemas respiratorios COVID, y pacientes con problemas que no tienen COVID, que quedaron rezagados de su atención durante muchos meses y que necesitan atención y resolución de sus problemas. Eso nos ha llenado el hospital y es lo mismo que está sucediendo en diversas partes.
La situación en realidad es muy dramática de sobresaturación del sistema, que en realidad no está al 97-98, sino que está casi al 400% de la capacidad basal. Y eso obviamente expone en riesgo a muchísimos pacientes de tener malos desenlaces, tanto con COVID como con otras enfermedades. El Colegio Médico de Chile está en terreno percatando de la realidad que están viviendo los equipos clínicos. Y todos nos hacen un tremendo llamado, que le digamos a la comunidad que se cuide. Cada uno de nosotros se puede enfermar y enfermar gravemente. Por lo tanto, los que no lo han hecho aún, por favor acudan a vacunarse, usen la mascarilla adecuadamente, eviten aglomeraciones y eviten estar en lugares poco ventilados. Juntos podemos vencer esta pandemia. Bueno, para quienes hayan tenido que trabajar en el área de salud en este periodo, durante el 2020 y el 2021, habrán visto que los hospitales, los SAPU e incluso los CEFAM han tenido que cambiar a lo que se ha denominado el modo COVID. En términos simples, eso significa, por ejemplo, que en cuanto a camas críticas, en noviembre del 2019, la quinta región tenía 90 camas críticas, sumando todas las camas públicas: Bamburen, Pereira, Frique, Quilpué, Quillota, San Felipe, Los Andes, y todas las privadas: Clínica Miraflores, Hospital Clínico Viña del Mar, Clínica Ciudad del Mar, Clínica Reñaca, Clínica Los Carrera y el Hospital Naval. Si tú sumabas todas las camas de UCI en la región, el 2019 en octubre habían 90. En la actualidad tenemos 275, a veces llegamos a 280. ¿Y cómo fue posible crecer esa expansión de camas críticas? Principalmente a partir de un esfuerzo gigante de trabajadores de la salud que en una primera instancia se capacitaron para pasar a la complejización de camas. Estoy hablando de TENS, estoy hablando de kinesiólogos, estoy hablando de enfermeras y estoy hablando también de médicos que tomaron cursos formativos y empezaron a tratar de ayudar en un escenario donde las camas que antes eran de intermedio se transformaron a UCI, las salas de recuperación postquirúrgica se transformaron en UCIs y se separaron las UCIs limpias de las UCIs COVID, de tal manera de tratar de evitar el contagio intrahospitalario de esta situación. Pero quiero darles un relato un poco de cómo ha ido cambiando la dinámica en los hospitales. Y en marzo, cuando Sebastián comenta que es la fecha en la que se descubre el primer caso en Chile, la quinta región se mantuvo varias semanas libres de COVID, pero el personal de salud ya estaba bastante preocupado por lo que veíamos en la televisión y en redes sociales de lo que ocurría en otros países. La primera etapa de la pandemia se combinó un desconocimiento de la enfermedad, poca claridad sobre los elementos de su contagiosidad y sobre todo mucha incertidumbre sobre el uso de elementos de protección personal, cuáles eran necesarios, cuáles eran prescindibles y sobre todo una alta demanda por mascarillas, por mascarilla N95, por antiparras, por protectores faciales, en los distintos hospitales, que hizo que se empezaran a agotar. Había una verdadera locura por comprar elementos de protección personal porque se vislumbraba que se iban a necesitar mucho y una caja de mascarillas quirúrgicas podía llegar a costar 30, 35 mil pesos en el mercado en ese momento. Las mismas que hoy día cuestan 1.000 y las mismas que antes de la pandemia costaban 4.000. En marzo, abril, empezaron a ocurrir casos ya en prácticamente todas las regiones y empezamos a tener una elevación de los casos, que en el caso de nuestra región no fue especialmente rápido. Íbamos aproximadamente un mes desfasados con la región metropolitana y por lo tanto nosotros íbamos viendo muy bien lo que ocurría en la región metropolitana para anticiparnos de alguna manera a lo que podía llegar a ocurrir. En ese pic que tuvimos el 2020 en la quinta región, la máxima ocupación de camas UCI llegó a 260, 265 camas, o sea, en otras palabras, siempre mantuvimos una cantidad de camas libres. Pero lo que sí ocurrió durante el 2020 es que se suspendió totalmente la presencialidad de la asistencia a clases en la educación preescolar, escolar básica y media, y prácticamente en todas las universidades.
y salvo algunas carreras de la salud y salvo algunos cursos especiales de carreras de la salud, me refiero principalmente a los internos o a los que estaban en práctica, todos los demás estudiantes quedaron bastante marginados de la actividad presencial, principalmente porque los hospitales estaban saturados y resultaba difícil disponer de elementos de protección personal para alumnos y era difícil también poder mantener las normas de prevención de infecciones con hospitales donde ya había un incremento del personal y había una reducción de los espacios comunes. Se fue conociendo mejor la enfermedad, se fue descubriendo que el contagio por gotitas y por superficies era importante, pero mucho más importante era el contagio por aerosoles, y no está de más reiterarlo, que es la forma de contagio, por ejemplo, el sarampión, en el cual una persona que esté respirando en la misma habitación que yo, incluso si porto una mascarilla, me puede contagiar. Y en ese sentido, entonces, la verdadera forma de protegernos de aquello era manteniendo la buena ventilación de los espacios y manteniendo una disminución de las actividades presenciales y aquellas que son imprescindibles, tratar de hacerlas en espacios que estuvieran al aire libre o que estuvieran muy bien ventilados. Y cuando hablamos de bien ventilado, no solo es ventanas y puertas abiertas, que es una fuente natural de ventilación, sino que incluso, de acuerdo a la experiencia en otros países, el uso de sistemas de extracción o recambio de aire como los que existen dentro de un pabellón. Probablemente ustedes lo saben, pero no viene mal recordarlo, los pabellones tienen sistemas de intercambio de aire que aseguran un mínimo de 12 intercambios de aire por hora. Eso significa que todo el aire, todo el volumen de aire sale completamente y se inyecta aire fresco, nuevo. Y para eso las clínicas y los hospitales tienen unos sistemas que sacan aire y lo eliminan al exterior e inyectan aire desde el exterior limpio, fresco, a los pabellones. Y eso muchas veces incluyen filtros para evitar que las partículas que pueden contaminar el aire ambiental puedan afectar los quirófanos, pero también tienen controles de temperatura para que ese aire no entre demasiado frío o demasiado cálido, dependiendo de la estación del año. Bueno, entonces, ese tipo de sistemas de extracción de aire se empezaron a utilizar en otros espacios como UCIs, en los cubículos de los pacientes, pero también en salas de clase, en oficinas. Estos son experiencias de otros países. Y se empezó también a utilizar y recomendar utilizar la medición del CO2 en el ambiente como una forma de poder detectar si un espacio está bien o mal ventilado. Y cuando entonces el CO2 aumenta, significa que en ese lugar la ventilación es mala, y cuando supera un umbral de 700 partículas por millón y especialmente más de 1000 partículas por millón de CO2, indica que el lugar está mal ventilado y debe ventilarse porque de lo contrario aumenta el riesgo de contagio. Eso es la evolución científica que se encuentra a finales de año con los primeros ensayos de vacuna exitosas, con los primeros reportes de vacuna y con el inicio de protocolos de investigación a través de la Universidad Católica con voluntarios trabajadores de la salud. A mí me correspondió ser voluntario para la vacuna Sinovac. Varios colegas y varios trabajadores de salud del hospital se sometieron de forma voluntaria. Fuimos monitorizados durante la primera y segunda dosis. Fueron medidos nuestros niveles de anticuerpos y eso se presentó como un insumo básico para permitir la aprobación del Instituto de Salud Pública chileno de la primera vacuna que se autorizó en su uso en nuestro país, primero Pfizer y después la de Sinovac. Y ambas vacunas entonces empezaron en un proceso que ha sido muy exitoso en cuanto a lo rápido de vacunación y en la cual los trabajadores de la salud, los alumnos en práctica y luego los alumnos que iban a retomar actividades clínicas fueron un grupo prioritario, junto con los adultos mayores. En ese sentido hay que reconocer la disposición del Ministerio de Salud de poner en primera línea a todos los que estaban en contacto directo con el virus y además a todo el grupo de mayor riesgo que habían tenido la mayor mortalidad del 2020. Y eso eran los mayores de 65 años. Primero, en realidad, se partió con un calendario que fue tomando a los mayores de 90, después 88 a 89, y así fueron bajando hasta completar este primer grupo. Esta estrategia de vacunación fue acompañada de una estrategia de política pública que se llama de mitigación del virus. Y quiero que recuerden esa palabra porque mitigar significa reducir, pero no significa eliminar. Y esa política de contagio progresivo o mitigación o control del virus realmente fracasó.
Y fracasó significa que estamos hoy día 2021 con medidas muy restrictivas de nuestra capacidad de retomar el funcionamiento del comercio, el funcionamiento de la educación de adultos, el formato de actividades presenciales, porque todavía seguimos teniendo niveles de contagio muy altos. En la vereda opuesta, la OMS ya desde el año pasado, y muy fuerte la evidencia científica desde finales del 2020, empiezan a plantear que las estrategias de mitigación no son tan efectivas, que generan mucho daño en la vida humana por el número de muertes y enfermos que se producen, que generan mucha sobrecarga en los hospitales, como ustedes pudieron ver en el video, y además, lamentablemente, generan mucho daño a la economía. En la vereda opuesta está la estrategia de eliminación del contagio viral. Y esa estrategia es similar a la que se ha aplicado con otras infecciones que han sido erradicadas del país. Los países que han intentado aplicar estas estrategias, como Nueva Zelanda, Australia, como Portugal, como Reino Unido hace unos meses atrás, entre otros países que ustedes pueden encontrar, se encontraron con la realidad de que al aplicar medidas para la eliminación del virus en vez de mitigarlo, tuvieron menos fallecimientos, tuvieron menos contagios y cuadros graves, y pese a no tener los niveles de vacunación que tenemos nosotros, recuperaron sus actividades y su economía antes. O sea, esta política de alguna manera de shock o de cortocircuito que se llama, es intensa pero por un periodo breve de tiempo para luego dar paso a una serie de medidas que siguen una lógica sanitaria. Y esa lógica es la misma que ustedes tienen cuando se enfrentan en un hospital o en un CEFAM o en una clínica o en un SAPU a un paciente. Y la lógica es algo que a ustedes les tiene que hacer mucho sentido. Yo he estado en contacto con pacientes COVID, he operado mujeres embarazadas COVID, he atendido mujeres embarazadas COVID y he visitado pacientes COVID en el hospital y en la clínica, he estado en la UCI con pacientes COVID y no me he contagiado. Y la razón de aquello es que cuando tú conoces el riesgo, puedes tomar medidas para prevenir el contagio. Y esas son las medidas universales de prevención de infecciones asociadas a la atención en salud y que en este caso para nosotros considera el uso de una cofia, el uso de máscaras del tipo N95, si es que va a haber eliminación de mucha carga viral, por ejemplo un anestesista, por ejemplo un médico de urgencia, una TENS que va a asistir la intubación de un paciente, pero también mascarillas quirúrgicas en condiciones de bajo cantidad de riesgo de eliminación de partículas virales, protector facial o antiparra, pecheras o impermeables desechables, guantes y protectores de calzado. Con esa vestimenta y con una dinámica correcta para instalársela, para extraerla, tú puedes atender a un paciente COVID y no contagiar. Y hemos fallado como país, pero también hemos fallado como profesionales de la salud, en trasladar este conocimiento a las personas, de tal manera que las personas puedan aplicar estas estrategias y evitar el contagio, incluso en un ambiente de riesgo. En otras palabras, si usted sube una micro, usted sube un metro y está lleno, es un lugar de alto riesgo. Podría haber más de una persona que ahí está contagiada, asintomática, y que al respirar en el vagón va a eliminar aerosoles y esos aerosoles te pueden contagiar. Si tú estás entonces en un viaje largo y tú vas a hacer un viaje largo en el metro o en la micro, debieses usar la mascarilla N95 y probablemente también un protector facial. Va a llamar la atención, va a ser un poco ridículo, pero sin lugar a dudas que eso permite que tú reduzcas el riesgo habiendo estado en un lugar de riesgo. Y eso es un poco lo que les quiero transmitir. Nosotros tenemos que, por una parte, cortar el contagio del virus y para eso es muy necesario que se tomen medidas preventivas en la interacción de personas. La primera forma de hacerlo es reduciendo el contacto persona a persona. La segunda es generando un contacto que sea seguro. Y el ejemplo de los hospitales, clínicas, CEFAM y SAPU es muy útil, porque todos los días los trabajadores de la salud están expuestos a pacientes sintomáticos y asintomáticos
Incluso algunos les toman la muestra y te estornudan en la cara, te tosen en la cara y tú no te contagias si tomas las medidas preventivas correctas. Y ese entrenamiento tomó tiempo. Llegamos a tener en algún momento más de un 10% de los trabajadores de la salud COVID positivo, pero una vez que se activó la vacunación y una vez que los protocolos de uso de elementos de protección personal se activaron, vimos rápidamente que el entorno hospitalario resultaba ser más seguro incluso que viajar luego en el metro, viajar luego en una micro para devolverte a tu casa o para ir de la casa al trabajo. O el fin de semana, cuando eventualmente tú como trabajador de la salud podías recibir visitas en tu hogar tal vez, y esas visitas podían resultar más peligrosas porque aquí venía la paradoja. Tú para atender un paciente tomabas todas las debidas precauciones, pero para recibir un familiar o un amigo en tu casa, o al tú visitar a otro amigo en la casa, no tomabas ninguna. Y ahí está la gran debilidad que tenemos como sociedad y como individuos frente a la pandemia. Nos cuesta identificar las interacciones de riesgo y por lo tanto nos cuesta tomar medidas para prevenirlas. Los hospitales, y con esto voy a finalizar, y los CEFAM, no tanto los servicios de atención de urgencia, porque ellos no han dejado de atender urgencias, sino que han tenido que multiplicarse para atender más, pero los CEFAM y hospitales han debido postergar la atención clínica de muchos pacientes debido al COVID. Y si ustedes quieren llevar eso a la realidad a través de algunos números, sucede que tenemos al menos el 50% de disminución de las notificaciones de enfermedades GES el 2020 en comparación al 2017, 18 y 19. Eso quiere decir que el 2020 se notificaron menos hipertensos, menos diabéticos, menos hipotiroidios, menos cánceres de mama, menos cánceres de próstata, menos cánceres gástricos, y ustedes comprenderán que eso no es porque no haya un número similar de enfermos que los años anteriores, sino porque toda la medicina preventiva se detuvo, no se hicieron Papá Nicolau, no se hicieron mamografía o se hicieron muy pocos, no se hicieron exámenes de próstata, no se hicieron exámenes de salud preventiva del adulto, no se hicieron ningún tipo de control porque los CEFAM estaban en modo COVID y se retrasaron atenciones de especialidad y hay más de 2 millones de interconsultas de especialidad esperando en Chile ser atendidas y este número gigante explica que las urgencias estén recibiendo hipertensos, diabéticos, hipotiroidios, hipertiroidios descompensados porque no han recibido un tratamiento oportuno. Por lo tanto, no olvidar que esta pandemia que ya nos ha cobrado más de 40.000 vidas de chilenos certificados con PCR positivo, con casos probables, que tiene a más de 1.4 millones de chilenos que se han contagiado y de la cual llevamos ya prácticamente 16 meses de evolución, ha tenido que configurar la atención de salud a un modo COVID que hace que el resto de los pacientes crónicos, que el resto de los chequeos preventivos no se hayan podido realizar en la oportunidad y momento correcto. Y eso tiene y va a tener un impacto muy negativo en la salud de las personas. A cápite final, todas las medidas que se han tomado, y especialmente las que involucraron a niños, niñas y adolescentes, que tuvieron la intención de protegerlos mediante la generación de un aislamiento preventivo domiciliario, suspendiendo las actividades presenciales de clases, lamentablemente nos tienen en un escenario tal vez el más negativo en cuanto a nuestra salud mental. Y en ese sentido, una de las propuestas que nosotros hemos levantado es que la actividad al aire libre realizada en el grupo familiar que cohabita en un mismo espacio, en una misma casa o departamento, no debe tener restricciones, debe estar permitida en cualquier momento del día, pues es fundamental entender que ahí no hay riesgo de contagio, no así cuando nos juntamos en un restaurante o en un bar o cuando vamos a una multitienda o un mall. Eso es lo que les quería compartir. Creo que ahora podemos dejar el espacio para las preguntas si es que se producen algunas. Muchas gracias por la paciencia y por escucharnos.
Sí, doctor de la Torre, muchas gracias por esta presentación. Han llegado varias preguntas, así que vamos a partir por una que llega respecto en cuanto a la vocación. La pregunta es: ¿qué rol juega la vocación en situaciones extremas como la que estamos viviendo? Como dato, te quería comentar que la semana pasada se publicó el informe de matrícula del 2021 de todo Chile, y en los CFT la carrera técnica en enfermería incrementó su matrícula en un 22%. Es una buena señal, me parece, ¿no? Sin lugar a dudas, la vocación es fundamental. Les puedo hablar de medicina porque es lo que a mí me ha tocado ejercer, pero creo que es totalmente amplificable a los trabajadores de la salud en general. Y por trabajadores de la salud entiendan también a las secretarias, al guardia, a las personas que nos cocinan los alimentos a nosotros y a los pacientes, a muchos funcionarios que están ahí, ingenieros, mecánicos, que de repente están tras bambalinas, el paciente no los ve, no los nota, los trabajadores de la salud a veces no los ven, no los notan, pero ahí están, permitiendo que esto funcione y funcione en el mejor escenario posible. La vocación es clave para ser un trabajador de la salud. Es clave porque el trabajo de la salud, yo por lo menos lo veo así, nos da la oportunidad de estar en contacto con un ser humano en un momento muy frágil de su vida, en un momento de mucha necesidad, y ayudarlo. Y si bien es cierto, nos remuneran por ello, el desgaste que se produce al vivir, por ejemplo, en un modo de turnos, como en muchos casos a ustedes les va a tocar trabajar lo que se llama el cuarto turno, que significa que trabajan un día de 8 de la mañana a 8 de la noche, al día siguiente de 8 de la noche a 8 de la mañana, y después en el papel tienen 2 días libres. Pero en esta pandemia lo habitual ha sido que las personas hagan día-noche, noche, día-noche, noche-noche, y así van cubriendo los espacios que explican que hayamos podido pasar de 1.450 camas UCI en el país a más de 4.500. Todas esas camas UCI tienen un TENS, todas. Todas esas camas, cada 2 a 4 camas hay una enfermera, cada 6 camas hay un médico, pero cada una de esas camas tiene un TENS. En algunos casos de precariedad, un TENS para 2 camas. Pero cuando hablamos de camas de alta complejidad, habitualmente hay un trabajo gigante de pacientes que se mueren frente a ti y que los tuviste tal vez 21, 28 días, y el que le pasó la esponjita, el que lo lavó, el que lo trató de alimentar, el que lo movilizó, el que le hacía cariño, el que lo abrigaba, el que le cambiaba la ropa de su cama, habitualmente es un TENS. Es el que tiene más tiempo de contacto directo, es el que de verdad desarrolla vínculos gigantes. Nosotros, por la naturaleza de nuestra acción, si te tienes que tener a 6 o 8 pacientes a cargo tuyo, pareces un verdadero pulpo moviéndote en distintos lugares, pero no estableces ese nivel de vínculo que los TENS pueden llegar a desarrollar y que es por lo demás maravilloso. Y es muy reconocido por los pacientes. Pero genera un desgaste interno muy gigante. Y hay una frase que es fundamental para responder esta pregunta y dice: debemos cuidarnos para poder cuidar a otros. Pero muchas veces la naturaleza, la cultura organizacional de nuestros centros de salud nos ponen a nosotros en el último eslabón del autocuidado. Y por lo tanto, si hay que tomar un turno extra, lo tomamos. Y no lo pensamos mucho. Y no tiene que ver con la plata. Otras veces sí tiene que ver con la plata. Y frente a la precariedad de ciertos sueldos, hay que tomar turnos extra para poder cumplir a fin de mes. Porque ustedes comprenderán que con una dinámica de turno, estando en las noches, muchas veces necesitas a alguien que te ayude en el cuidado de tu hijo. Y estando fuera todo el día, necesitas a alguien que te ayude a llevarlos, traerlos del colegio. Hay toda una situación familiar en torno a los trabajadores de la salud que es compleja para quien no la entiende y no la conoce, y que muchas veces hace que se termine produciendo esto que podríamos llamar una endogamia. Muchas relaciones interpersonales entre trabajadores de la salud. Nos entendemos un poco mejor, porque cuando ustedes tienen turno,
y su pareja los comprende porque ellos también lo tienen, o a veces la pareja toma tus mismos turnos y te ves en el hospital o en la clínica y cuando descansan tienen el tiempo para descansar juntos, se da una dinámica distinta. La vocación en ese sentido es la fuerza que te mantiene conectado. Cuando tú, por ejemplo, ves partir un paciente, se muere frente a ti, y a la media hora están limpiando la camilla, están limpiando la cama, están desinfectando el ventilador, están preparando todo para recibir un paciente que lleva 48 horas esperando en la urgencia una cama UCI. Y el dolor del fallecimiento de un paciente se transforma en la esperanza, en la fe de vida de otro. Y tú eso ni siquiera lo puedes tragar, ni siquiera lo puedes digerir, ni siquiera tienes un lugar donde ir a gritar cómo te sientes. Y más encima se combina con cansancio, con frustración, con desánimo, cuando ves al mismo tiempo que te esfuerzas de manera gigante por ayudar, que los restaurantes y los bares están llenos, están abiertos, que los contagios siguen produciéndose y que la autoridad muchas veces toma medidas en la dirección opuesta al esfuerzo que tú estás dando, como por ejemplo fue el permiso de vacaciones o el permiso de movilidad. Eso genera mucho daño en el espíritu, pero hay una ventaja y hay una defensa. Las comunidades de salud, en los centros donde ustedes van a llegar a hacer su práctica o trabajar, se van a dar cuenta que son un verdadero mundo en sí mismo. Una familia donde hay un papá, una mamá, donde hay unos tíos, un tío buena onda, otro súper mala onda, donde hay una mamá estricta, que a veces es la enfermera, donde hay un papá que es más buena onda y que da los permisos y que puede ser el médico, o donde hay un papá que es un dictador, que también puede ser el médico, o donde hay una mamá súper apapachadora, que puede ser también la enfermera, donde hay otras TENS que son más antiguas y que te traspasan una enseñanza gigantesca, y donde otras veces hay maltrato, donde hay violencia. Y mi mensaje es que la vocación no lo puede todo, se necesita mejorar mucho nuestros ambientes laborales y también es muy importante que ustedes sepan, y ojalá que así tengan los conductos regulares en el CFT, que cuando se producen ambientes de aprendizaje tóxico, uno aprende menos, y conozco muchos estudiantes del área de la salud que finalmente no han podido titularse, han abandonado la carrera o se han titulado para trabajar en otras cosas porque terminaron encontrando que el ambiente en el que hicieron las prácticas era muy inadecuado. Cuando les toque vivir eso, escríbanlo, notifiquen a las autoridades responsables, olvídense de la nota que les pueda poner el tutor, háganlo de forma propositiva, porque no solo les va a ocurrir a ustedes, les puede ocurrir a otros y ustedes pueden ser las voces de alerta que permitan cambiar. Y eso está cambiando. Y esa es una realidad en la cual hoy en día todos los centros de salud tienen un encargado de higiene y ambiente laboral, donde las situaciones de acoso y maltrato son duramente castigadas, pero más que con un castigo también son educadas para que no sigan ocurriendo y se hacen intervenciones en grupo, pero estamos lejos de decir que nuestro ambiente laboral es el mejor o es el idóneo, pero ha mejorado mucho en los últimos años. Ahí viene una pregunta que decía, ¿es posible contagiarse con la comida? Aprovecho de responderla. La verdad que es muy difícil que te contagies con la comida. Al comienzo se hacía mucho énfasis, por ejemplo, si tú pedías un delivery, en limpiar el paquete, pasarle desinfectantes, trapos mojados, muy poco contagio ahí. La forma de contagiarte es comiendo con otro al frente. Entonces te sientas en un restaurante, te sacas la mascarilla y te juntaste con tu amiga, a la que no veías hace 3 meses. Ella vive en otra casa, interactúa con otras personas, puede ser asintomática y al conversar, al toser, al comer, al hablar fuerte, al respirar, te puede contagiar. Mucho, mucho más importante que lo otro. Y veo otra pregunta por ahí. ¿Qué tan efectivas son las vacunas, por ejemplo, Coronavac? La vacuna Sinovac. Coronavac es el modelo, Sinovac el laboratorio. Tiene una efectividad del 50 al 65% para evitar el contagio. Eso quiere decir que 2 personas vacunadas que se enfrenten al virus, una debiera contagiarse, la otra no. Pero tiene sobre un 86% de reducción de muerte y cerca de un 84% de reducción de ingreso a UCI, o sea, formas graves de la enfermedad. Por lo tanto, es muy buena
para evitar que termines en un hospital intubado o mueras, y es más o menos mala para evitar el contagio. Por eso, pese a nuestra tremenda cantidad de vacunados, nosotros seguimos teniendo cifras altas de contagio, a diferencia de lo que ocurre en Israel, que usaron la vacuna Pfizer, porque la vacuna Pfizer tiene un 95% de disminución del contagio. Eso quiere decir que ahora, con 2 personas vacunadas, ninguna se va a contagiar. Y necesitas por lo menos 20 para que una se contagie. Entonces, si tienes 20 con Sinovac, 10 se van a contagiar. 20 con Pfizer, una se va a contagiar. Y ahí está la diferencia de cortar la cadena de contagio. ¿Por qué no compramos más Pfizer? Porque en el momento que Chile negoció las vacunaciones, Sinovac fue la única que nos ofreció cantidades importantes de vacunas y Chile decidió apostar a la vacunación como estrategia de reducción del contagio y lamentablemente se generó un efecto un poquito contrario porque no se comunicó bien esta situación del contagio y la vacuna y las personas lamentablemente se confiaron y tomaron actividades de riesgo. ¿Se pueden realizar prácticas hoy en día? Hay una respuesta de la autoridad sanitaria y hay otra respuesta de la lógica. Si ustedes se entrenan y aprenden a utilizar los elementos de protección personal, si ustedes cuentan con los elementos de protección personal, no debiera haber ningún inconveniente en que ustedes realizaran prácticas, no debiera haber ningún inconveniente en que realizaran simulaciones. El problema es el entrenamiento, el problema es la cantidad de contagios y el problema es si hay espacio en los hospitales para sumarlos. Los hospitales los necesitan, pero necesitan mayoritariamente a los alumnos de últimos años, que ya tienen una formación que les permite no solo ir a aprender, que es muy importante, sino que también ir a ayudar en esta sobrecarga laboral que existe. Porque el personal que ya está sobrecargado con más pacientes tiene menos tiempo para supervisar, para entrenar alumnos que no tengan el conocimiento necesario. Eso es más o menos lo que te puedo contestar de esa pregunta. Ignacio, aprovecho de preguntar de traspasarte una pregunta que llega, que es bien interesante porque tiene que ver con la empleabilidad de quienes van a estar en algunos años más probablemente en el mundo de la salud. La región están apareciendo nuevos hospitales, están construyendo nuevos hospitales en el Marga Marga, en San Antonio, entre otros. Se amplió ya el Hospital Frique en buena capacidad. Entonces, aparentemente, y con toda la necesidad que ha provocado el COVID, pareciera que va a haber mayor necesidad de profesionales de la salud. ¿Es así? Sin lugar a duda, pero ojo, no es lo mismo cuando vemos las cifras a nivel país que cuando las llevemos a determinadas regiones, y dentro de las regiones no es lo mismo las capitales regionales o algunas comunas que otras. Me explico. Ahora está próximo a inaugurarse el Hospital Biprovincial de Marga Marga. Estamos próximos a inaugurar el Hospital de San Antonio, que va muy avanzado, tal vez se va a inaugurar a finales de este año o el próximo, el de Casablanca. Todos esos hospitales crecen en cuanto a su tamaño, en cuanto a sus camas, en cuanto a su complejidad, en comparación a los anteriores. Ahí se va a necesitar personal de salud. En cuanto a la empleabilidad, entonces, cuesta mucho encontrar trabajadores de la salud para San Antonio, pero cuesta mucho menos para el Frique nuevo. Y eso es porque más personas quieren vivir en Viña que las que quieren vivir en San Antonio, Santo Domingo, Llolleo, etc. Cuesta mucho de pronto encontrar personas para trabajar en un CEFAM, en Petorca, La Ligua, y no cuesta tanto encontrar uno para un CEFAM en Algarrobo, por ejemplo. Entonces también hay un tema de residencia y el impacto que eso tiene, porque como les decía yo, si tú tienes que hacer un turno en la mañana, al día siguiente en la noche, después tienes 2 días libres pero te toca un reemplazo, se vuelve muy difícil poder vivir lejos, porque le agregas a horarios extenuantes el traslado que puede ser en tu vehículo y puede ser fuente de accidente. Traslados que pueden tomar incluso más de 1 hora.
Entonces, una recomendación es tratar de vivir cerca de donde uno trabaja, pero ahí hay que tomar determinaciones como, por ejemplo, a veces cambiarse de residencia. Lo segundo es que la mayor cantidad de camas privadas en la quinta región está en Viña. La mayor cantidad de camas privadas. Y eso significa que muchos centros privados requieren también muchos trabajadores de la salud. Y en ese sentido, para quien quiere trabajar no en el sistema público, sino que privado, Viña ofrece más oportunidades que otros. También hay profesionales de la salud y trabajadores de la salud en general que viven en Viña y trabajan en Santiago, porque Santiago como grúa laboral es gigante. Y también hay áreas de especialización que son mucho más requeridas que otras. Y por ejemplo, yo fui jefe de pabellones del Hospital Van Buren durante casi 4 años y nuestra principal falencia eran asistentes quirúrgicos, lo que se llaman arsenaleros o arsenaleras, y asistentes de anestesia, que son hoy en día TENS, que estudian arsenalería quirúrgica o anestesia y vía aérea. Y habían pabellones que no podíamos abrir porque no teníamos personal especializado y teníamos que formarlos en el pabellón, pero muchas de las personas que formábamos, lamentablemente, tomaba tiempo, energía y algunos se aburrían. Entonces, muy importante decir que la demanda existe, pero también está aumentando la demanda más especializada. Y eso es un tema importante, porque creo yo al menos, y acá me meto un poquito en la mirada de ustedes, que ya los centros de formación técnica debieran ofrecer, al finalizar la carrera, módulos de especialización no muy prolongados, probablemente en un semestre es factible de realizar, que entreguen, tal como ocurre en otras áreas, la posibilidad de especializarte si así lo quieres, porque especializarte amplía tus oportunidades, pero muchas veces también mejora tu remuneración. Un TENS que trabaja en pabellón tiene mejor remuneración que un TENS que trabaja en otras áreas. No necesariamente es la de mayor remuneración del hospital, pero hay un reconocimiento a esta mayor complejidad. Lo mismo ocurre con los TENS de UCI. Y comentar también que la empleabilidad del sistema público va por 2 caminos. Personas que entran a honorarios, que tienen una remuneración, pero no todos los derechos de los trabajadores de la salud pública, y cuando entran a planta, y la verdad es que los cargos de planta son mucho más atractivos, tienen una mejor remuneración, tienen mucho más estabilidad, pero tienen otros beneficios, y el sistema público de planta paga bastante mejor que el sistema privado, conceptualmente hablando. Así que yo creo que ahí también hay un desafío para ustedes en lo que es, por ejemplo, desarrollar algunas líneas de especialización opcionales, claramente deben ser opcionales, pero que quien tenga la oportunidad de tomarlas le va a abrir ventanas laborales muy significativas y muy importantes también para el sistema de salud. Por ahí hay una pregunta que dice cómo lo están haciendo con las patologías que están en lista de espera de pabellón. Las que no son urgentes tienen que esperar. Y el tiempo de espera promedio en Chile es 2 años y ese tiempo de espera está creciendo. Yo creo que a esta altura ya estamos sobre los 2 años y medio. No sé si tienes por ahí otras preguntas. Sí, que te ayudo con una. Hay alguien que pregunta ¿cómo lograr una concientización en cuanto a la responsabilidad individual de los contagios? Creo que tiene un poco que ver con cómo nos hacemos responsables como personas adultas de que no nos contagiemos y de cuidar a nuestros cercanos y no depender quizá tanto de un mandato central, ¿no? Vivimos en un país que lamentablemente se ha olvidado de cultivar el bien común como propósito de la vida humana. Pero cada uno de nosotros puede elegir echarle la culpa al país o empezar a trabajar en algo sobre lo cual tenemos control absoluto, que es cada uno de nosotros. Si nosotros nos preocupamos de ser buenas personas e intentar aportar nuestro granito de arena, como alguien decía por ahí,
que se trata de vidas que pasan por nuestras manos, y ahí está la importancia de educarnos, perfeccionarnos. Ahí tienes una labor, te perfeccionas, pero tú puedes saber mucho, puedes ser muy capo, el mejor de tu curso, y ser una pésima persona. Mentir en la entrega de turno, registrar datos que no son reales, no llegar al turno porque se te dio la gana y te conseguiste una licencia trucha, y esas conductas a la larga te perjudican, pero perjudican al grupo, al colectivo. Si nosotros vemos cómo funcionamos, por ejemplo, en una cama UCI, yo esto lo veo externo, yo no trabajo en UCI, hay un médico, hay una enfermera, hay un TENS, hay un auxiliar de servicio, hay un guardia, hay una secretaria, hay un terapeuta ocupacional, hay un fisiatra, hay una kinesióloga, hay una nutricionista. Y de pronto empezamos a interactuar tanto, nos vemos todos los días, que nos celebramos los cumpleaños, le traemos un regalo al colega, a la amiga, le celebramos el día a la enfermera, el día al paramédico, el día al médico, el día al kine, y estamos generando espacios de interacción humana, porque de verdad nos empezamos a sentir como una familia, y cuando a alguien le pasa algo, todos de alguna manera lo sienten y se resienten. Y cuando alguien tiene una pena, entre todos tratamos de dividirla para que sea más chiquitita y entregarle apoyo. Y cuando alguien está contento y todos estamos contentos por él, como que la felicidad se multiplicara. Visto desde esa perspectiva, nuestra sociedad nos ha cultivado el individualismo en una mirada muy consumista de la vida, en la cual la inmediatez es muy relevante, el poder satisfacer algunas necesidades materiales con bienes, más que con interacciones, y en ese contexto podemos seguir culpando a la sociedad, culpando al país, culpando a todos, sin ponernos un espejo y decir, bueno, ¿y cuánto contribuyo yo en esto? Y yo les recomiendo, cuando entren, saluden, pregúntenle el nombre a las personas, trátenlas por su nombre, preocúpense del nombre de sus compañeros de turno, preocúpense de saber cómo están, si tienen hijos, si no tienen hijos, quién se los cuida, si tienen algún familiar enfermo por COVID. Preocúpense del nombre del paciente y no el de la 204, no el de la apendicitis de la 205, sino que don Juan, que está súper angustiado porque tuvo que dejar a su hijo solo porque se vino de urgencia al hospital. Preocúpense de no ser ese técnico paramédico, esa enfermera, esa matrona, ese médico despersonalizado, que cuando llega un paciente a consultar dice otro más. ¿Y usted por qué viene? ¿Y le parece buena hora para venir? Sino que sea una persona que de alguna manera entienda que jugamos un rol central en un momento muy delicado y que las personas vienen a pedirnos ayuda. Y cuando nos vienen a pedir ayuda, nuestro deber, nuestra responsabilidad, el rol que la sociedad nos entrega es precisamente brindarles esa ayuda. Por eso nos vacunaron primero, porque tenemos un rol especial en la sociedad en atender a otros. Teníamos riesgo, pero la sociedad decide ponernos en un espacio especial para tratar de ayudarnos a que podamos seguir ayudando a los otros. Entonces, en ese sentido tenemos que romper el yo narcisista, ese yo de mirarme el ombligo, de mirarme a mí mismo, de satisfacer mis propios intereses y empezar a apuntar a la construcción social. Partamos por lo chiquitito, nuestro lugar de trabajo. Si logramos mejorar una interacción humana y logramos llevarla a un lugar mejor, si yo logro ser un poquito mejor persona ahí, tal vez estoy ayudando a que otros sean un poquito mejor persona ahí y en otros lugares también, y así sin lugar a dudas vamos a ver un avance luego como sociedad. Y sin lugar a dudas, una pregunta que veo acá que dice, ¿podemos como estudiantes de primer año ir a prestar apoyo sin fines de lucro a los hospitales? Yo creo que no. Yo creo que no es el mejor lugar el hospital en este momento, porque tal vez tus competencias prácticas de poder hacer cosas no lo permitan, como TENS, pero tal vez sí puedas ir a aportar como auxiliar de servicio, tal vez sí puedas ir a aportar a un vacunatorio como TENS, y tal vez te puedes entrenar en vacunar, porque es una situación mucho más controlada, y puedas ir a apoyar la vacunación los fines de semana, donde se necesita apoyo, y puedas ir como refuerzo sanitario a lugares que son más controlados. El hospital está, como lo veía en el video, camillas en los pasillos, gente contagiando,
se requiere un nivel de entrenamiento y aún así nos estamos contagiando mucho, por lo tanto probablemente no es el mejor lugar para ir cuando no tienes las competencias, pero sí puedes ir a apoyar de todas formas. Ojo que los voluntariados que están hace décadas en los hospitales y tienen una larga trayectoria, también se vieron suspendidos por la pandemia porque muchos de los voluntarios son personas de mayor edad y querían protegerla. Por ahí no sé si tienen otra pregunta. Te ayudo con una. Mira, en relación a lo que vimos esta semana en Nueva York, en China, que hay celebraciones, en Israel, celebraciones porque como si se hubiera acabado el virus. Es un poco antojadiza esa celebración, muy anticipada como para cantar victoria, o está bien que celebren. No, para nada. Países como Israel van a erradicar el virus antes que nosotros, porque están usando una vacuna que les permite cortar el contagio en 19 de cada 20 personas. Pero además, ellos han tomado medidas y tomaron medidas para evitar el riesgo. Entonces, les voy a explicar algo. Cuando tú tienes 260 casos nuevos por cada 100.000 habitantes, y cuando tienes otra ciudad que en vez de tener 260 por cada 100.000, tienes 1 por cada 100.000, en la segunda tú puedes juntar gente en un vagón del metro y el contagio probablemente es 0. Pero en la primera, si tú sacas un simple análisis, tener 260 por cada 100.000 es que 1 de cada 300 personas tiene el virus diagnosticado. Estas son las personas que tienen el virus diagnosticado. Se considera que podrían ser incluso una cifra un 20, un 30% mayor de los que no estamos pillando. Ok, 1 de cada 200, 1 de cada 150 tiene el virus. Si en un lugar interactúas con 100 personas, 150 personas, 80 personas, por ahí te va a tocar el virus. Y si esa interacción ocurre en un lugar cerrado, mal ventilado, el virus te puede contagiar incluso estando vacunado. Si tú quieres reducir ese riesgo de contagio, evita los lugares cerrados mal ventilados hasta que nosotros estemos utilizando una vacuna que logre una efectividad para mitigar el contagio más alta. Ahora, cuando bajan los contagios, tú puedes empezar a tomar actividades de mayor riesgo, porque al haber menos virus circulante, el riesgo también baja. Pero cuando el virus circula mucho, incluso actividades de moderado riesgo se vuelven más peligrosas. Y ese es un poquito el análisis que hay que entender. Si en Israel pueden hacer actividades que nosotros hoy día ni siquiera soñamos tener en el corto plazo, es porque usaron una estrategia de vacunación distinta, con una vacuna distinta, pero también porque cortaron la cadena de contagio más rápido que nosotros. Y lamentablemente la gran falla en el manejo actual de la pandemia tiene que ver con la fase 1 y la fase 2. La cuarentena es de papel. Eso significa que el 80-85% de las personas se siguen moviendo pese a la cuarentena. Y la cuarentena es todo lo contrario. Una cuarentena es una situación en la que el mínimo de las personas se moviliza. Y eso ocurre porque nosotros hemos hecho una cuarentena donde tú puedes pedir permiso para muchas cosas y ese permiso te autoriza a salir, a ir a trabajar, a ir a hacer actividades presenciales al banco, a la FP, a 1000 lugares. Cosa que no debiera estar permitida si lo analizamos desde la perspectiva de la cuarentena. Y luego la fase 2 permite, por ejemplo, que funcione un restaurante y un bar, que son lugares de alto riesgo de contagio, de nuevo, cuando haya alta circulación viral. Y son de moderado riesgo las multitiendas y los malls, de nuevo, en un escenario de alta circulación viral. Piensen que en el Costanera Center entran 16.000 personas. Ese es el aforo. Es un lugar cerrado, grande, pero cerrado. Y en cambio, en un parque nacional, que tiene mucho más espacio, 100 veces más espacio, admiten 260. Eso es ilógico, eso es absurdo y va contra la lógica sanitaria. Jardín Botánico, Quinta Vergara, las plazas, podrían albergar un montón de personas sentadas recreándose. Tú podrías salir de tu casa caminando por la calle, llegar hasta una plaza, devolverte en un recorrido que te tome 1 hora y media, te relaje, puedas ir a ver el mar, puedas meterte al mar, puedas caminar en la arena, sentarte en la arena, puedas ir a todo lo que es el parque, ¿no es cierto?, de la avenida Jorge Montt, ahí en 15 Norte, hasta Las Salinas,
y caminando por ahí no te vas a contagiar. Pero si te pones a hacer una clase de educación física con 100 personas en este momento, ahí probablemente corres riesgo porque las personas hiperventilan y eliminan más partículas de virus. Y si te metes al mall Marina, corres más peligro que si estás en el espacio abierto. Entonces eso es muy importante entender, que en este momento de la pandemia y con el tipo de vacuna que elegimos y con las medidas de mitigación en vez de eliminación de virus, esas imágenes para nosotros son distantes. ¿Qué tan distantes? Difícil de precisarlo, pero probablemente fines de este año, comienzos del próximo, si es que ninguna de las variantes como la India llegan a causar estragos, porque Inglaterra, que había logrado normalizar mucho su situación, tiene un aumento del 18% de los casos diarios en la última semana y se piensa que es por la variante India. Una pregunta que me gustaría contestar es ¿cuánto dura una N95? La N95 puede durar un turno completo, a menos que se te moje, a menos que tú haga mucho calor y estés botando una aspiración con mucha humedad. Pero si así fuera, tú la metes en un cambucho de papel, la dejas una semana guardadita, en realidad son mínimo 4 días, y la puedes volver a usar. Y se estima que la puedes volver a usar hasta 4 veces. O sea, tú con 7 N95 podrías tener cubierto un mes completo de tu vida bien protegida. Y la mayoría de las veces se dañan antes los elásticos y se rompen, más que el filtro. Y salí el otro día y me pareció una recomendación muy buena para repetir cómo saber si la mascarilla que te compraste es buena o no. Si es de las azulitas, las quirúrgicas, córtala, tiene que tener 3 capas. Y las N95 al menos 5 capas. Y las capas son gruesas de un material como una tela, ¿ok? Y las otras que se usan, o sea, que son hechizas, que se mandan a hacer, no sirven en el ambiente hospitalario. Esa la puedes tener si quieres sobre la N95, sobre la quirúrgica, pero no puede ser tu única mascarilla. Gracias Ignacio. Vamos a ir terminando ya, pero te quiero hacer una última pregunta porque hemos tenido más de 50, 60 preguntas y hay varias que están relacionadas con un tema, entonces voy a englobarla un poco y tratar de resumirla, que tiene que ver con la salud mental de los trabajadores de la salud, valga la redundancia, porque hay mucha, hace pocas semanas subimos de casos de suicidio en dos recintos hospitalarios de la región, entonces, y se suma, por supuesto, a cierto tipo de abuso, entonces hay preguntas que tienen que ver con eso. Quería consultarte en las empresas, en las instituciones en general, ¿hay departamentos dedicados a la salud mental de los trabajadores? Quería saber si eso pasa en los hospitales y en la clínica, porque seguramente, leyendo todas las preguntas que han llegado, tiene una de las preocupaciones de nuestros estudiantes. Sí, deben ocurrir y yo les sugiero, si es que ustedes no lo tienen activado, que desarrollen un canal de comunicación expedito, anónimo, como debe ser, sobre ambiente laboral y ambiente de las prácticas. Les voy a compartir después un libro de microrelatos que hizo nuestro departamento de género regional. Es un departamento que se dedica a visibilizar y reducir las brechas de género en la salud. Hicimos un libro de microrelatos, un libro digital, donde distintas colegas contaron relatos que vivieron en su época. Y hay un común denominador. La gran mayoría de los trabajadores de la salud y los estudiantes de la salud, por usar una palabra argentina, se bancan todo tipo de acosos y abusos, incluso de connotación sexual, por el temor a ser reprobados y perder la beca, perder la carrera, perder la titulación. Hay un temor gigante a las personas que ejercen la calificación. Y ahí es donde ustedes, como CFT, tienen que tener un rol importante. Pero también hay maltrato que no tiene una connotación sexual, sino que tiene que ver con una connotación jerárquica, anacrónica, obsoleta, que habla de que las personas tienen que ganarse su lugar ahí. O sea, de alguna manera tú como estudiante tienes que demostrar que te la puedes para que te reciban y te acojan, como un verdadero bautizo de fuego. Y esos bautizos de fuego a veces son hechos por los mismos TENS, por las mismas matronas, por las mismas enfermeras, por los mismos médicos, a sus propios estudiantes, a sus pares. Dentro de estos relatos
trabajadores de la salud que cuentan que cuando eran estudiantes los mandaban a comprar la comida para el turno, los mandaban a cocinar, a lavar los platos, tenían que lavar los platos de todo porque ellos eran los estudiantes. A mí me tocó. Lo hacía no lo veía como una situación de abuso, acoso, pero era una parte de mi pega. Y mirándolo en retrospectiva, no correspondía. Yo no estaba ahí para ser aprendiz de lavador de platos. No me hizo mala persona, no me hizo mal. No me sentí humillado para nada. Pero otra persona podría haberse sentido así. Y por lo tanto, tal vez no correspondía. Pero en mi época de estudiante no existía un canal abierto para poder denunciar esto. Y si decías algo así, te habrían dicho, oye, que eres cuático, que le ponís color, no tenéis vocación, no tenéis espíritu, no servís para esto. Si tanto te molesta, ándate. Esas frases tienen que desaparecer. Y si a alguno de los aquí presentes les toca vivenciar eso, vivenciar situaciones incómodas de connotación sexual, incómodas de connotación de género, nosotros lo vemos mucho en algunas especialidades, por ejemplo, obstetricia es una carrera de mayormente mujeres, la matronería, pero hay hombres, y esos hombres también les ha tocado difícil, porque muchas veces les dicen que esta es una carrera de mujeres, o enfermería, son mayoritariamente mujeres, y hay muchas profesoras que no validan ni valoran a un estudiante varón. TENS son mayoritariamente mujeres. Tengo el gran recuerdo de muchos TENS varones, pero la mayoría son mujeres en nuestros hospitales. Y de repente aparece un TENS y le toca, también ocurre que algunas profesoras pueden ser, o trabajadores de salud pueden actuar acosándolos también. Es una situación incómoda, es bien molesta y no hay por qué tolerarla. Y sí, a tu pregunta, la ley de modernización del Estado que impulsó la expresidenta Bachelet en su segundo mandato generó que los hospitales y reparticiones públicas tienen unidades de ambiente o higiene laboral. Y hay un reglamento que define muy bien lo que es acoso laboral, maltrato laboral, violencia y acoso sexual en el trabajo. Y está tipificado, está sancionado y tiene una serie de intervenciones. Y hay recursos humanos dedicados a esto y se hacen encuestas. El problema es que los estudiantes no las responden porque no les corresponde, no son funcionarios, quedan en el aire. Pero cuando hay convenios docentes asistenciales, sí le corresponde a la institución velar porque esto no ocurra. Por lo tanto, ahí es re importante que en los lugares donde tus alumnos realizan prácticas, ustedes se pongan en contacto con las unidades de higiene laboral y sepan cuál es el canal, la vía abierta para que ellos se puedan comunicar. Porque de lo contrario, lo que termina ocurriendo es que esto se invisibiliza, se oculta y muchas veces son nuestros pares los que generan más daño a nuestros estudiantes. Con esto quiero decir que es raro que un médico maltrate a un estudiante de TENS. No hay mayor relación como para que se produzca eso. Pero no es tan infrecuente que un TENS maltrate a un estudiante de TENS. Más frecuente de lo que debiera ser. Y debiese ser cero. Y luego no es tan raro que un TENS maltrate a un auxiliar de servicio o al guardia. Y no es tan raro que una enfermera maltrate a un TENS, que un médico maltrate a una enfermera o que un médico maltrate a un TENS. No es tan raro, debiese ser cero. Esa es nuestra tarea. Requiere trabajo porque hay una cultura, como les decía yo antes, de invisibilizar aquello y que requiere ser cambiado. Excelente mensaje para cerrar, doctor de la Torre, que nos ha acompañado en esta tarde acá con nuestros estudiantes de enfermería, con nuestros docentes, con Jenny, que es la jefa de carrera. Queremos agradecerte, Luis Ignacio, por este tiempo de compartir tu experiencia, tu punto de vista. Seguramente será muy valioso para todos los estudiantes que nos acompañaron. Y esta actividad fue grabada, entonces lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube para que la puedan ver quienes no pudieron verla por completo. Así que muchas gracias, Luis Ignacio, nuevamente. Ojalá nos podamos ver en una próxima oportunidad. Gracias a Jenny y gracias al equipo técnico que estuvo detrás de esta actividad. Buenas tardes, que estén muy bien. Que estén muy bien. Chao. Gracias, hasta luego. Chao. Gracias, Sebastián.